Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? En el presente video vamos a revisar qué son las oraciones complejas, las ideas principales y las ideas secundarias. Para ejemplificar esto, voy a iniciar dando lectura a un fragmento de la novela El infierno de todos tan temido de Luis Carrión Beltrán. Es un autor mexicano y el objetivo de que le dé lectura a esta obra es para que ustedes observen, porque van a poder seguir la lectura a la par que yo lo estoy leyendo. Y el objetivo es que observen cómo es que construye los párrafos, cómo se van desarrollando las oraciones, las estructuras que emplea el autor, sobre todo considerando que es una obra que tiene un tinte que le exige al lector su atención, sobre todo porque la temática está orientada a la situación de los manicomios en México, ¿no? El personaje, que es Jacinto Chontal, lo ingresan a un manicomio que se llama Nuestra Señora de la Soledad, ese es el título que inventó el autor, porque en realidad está hablando de aquellos hospitales que están en Tlalpan. Entonces, voy a darle lectura a este fragmento de la obra y posteriormente vamos a ver las que son las oraciones complejas para que visualicemos este panorama de la desestructuración del lenguaje. La obra comienza de esta forma. ¿Estás aquí por macizo?, le pregunta a Jacinto, el joven que le ayuda a cargar sus maletas y camina a su lado en pos de Eberto, uno de los mozos de la Soledad. Luis, pies descalzos, camisa desabrochada, pantalón de mezclilla raído, le aligera el peso a Jacinto mientras con sonrisa maliciosa repite la misma pregunta. ¿Estás aquí por macizo?, que evidentemente Jacinto no contestará. Eberto parece moverse cada vez más deprisa entre los pacientes que van y vienen, aquellos que todavía le llaman a las cosas por su nombre real y le aplican siempre calificativos más ingeniosos que los de afuera. Así, las conversaciones y las mentes de Nuestra Señora de la Soledad ya han creado a estas alturas el cúmulo de nombres y adjetivos que corresponde a cada cosa, a cada acción, a la vida misma en el encierro involuntario. Aquí hago un salto de lectura y me voy hasta el último párrafo. Casi nadie se percata de la llegada del nuevo enfermo a su habitación, que tiene marcada y remarcada a lápiz sobre la puerta la letra C, en un intento por preservarla del tiempo y espacio que parece no existir en la atmósfera pestilente, inconfundible, que se esparce por todos los rincones. Tiempo diferente al que se aspira del otro lado de los muros, las rejas y las puertas metálicas y crujientes. Un tiempo que trae consigo vida, calor y recias palpitaciones que denotan su energía, su brutalidad, su aspecto cruel y concreto. Porque el tiempo es dolor, y un dolor lacerante y triste que puede leerse en estas páginas ya de por sí tristes, o en otras, en las de Sánchez, en las de Torres, en cualquier parte por donde pase una mano sensible que se mueve por sí sola y deje una huella, un testimonio para la historia, carajo, que no miente y se adelanta al tiempo, y suele dar sustos mayúsculos cuando se escuchan proposiciones sucias, piensa Jacinto al entrar y darle un primer vistazo a la que será su habitación durante los próximos meses, como las que hacen intelectuales connotados, de los que están arriba y hablan al unísono, en forma plural, y controlan becas miserables. Vuelve a pensar Jacinto, al reconstruir la imagen de días pasados en su mente. Un vejete revisa la solicitud para una beca de ínfima categoría, la corrige a pluma gruesa y propone de puño y letra que en su currículum vitae diga que la mala influencia de la Unión Soviética lo perjudicó en su formación intelectual. Se necesita tener cachaza para... ¿Qué dices?, pregunta Eberto. Nada, estoy pensando, se dice Jacinto a sí mismo mientras ve nuevamente su habitación.
2 sillones desvencijados, persianas de madera viejas y amarillentas, cagadas de mosca, un camastro de hierro, una cómoda, un baño, después de todo un privilegio, un hotel de penúltima categoría, murmura Jacinto, mientras deja sobre la cama sus maletines. De cualquier manera, mejor, mucho mejor que la cárcel o las hediondas clínicas europeas que conoce de sobra, según se asienta en el expediente que ahora Heberto ojea con desparpajo, dándose aires de pretendida eminencia médica. Como uno se puede percatar, el estilo, la cadencia que tiene el autor dentro de esta obra es bastante ágil, bastante presurosa, y va cambiando del narrador que va construyendo la historia, ¿no? Puede ser un narrador omnisciente, que es aquel que conoce todo, está viendo toda la historia, sabe todo lo que está ocurriendo ahí, pero también cambia a una primera persona, ¿no? A Jacinto dentro de su mente, ¿no? Y no solamente dentro de su mente, dentro de este diálogo, una especie de monólogo que va recordando mentalmente, que va construyendo y que hace precisamente que la lectura y la construcción de una obra de este tipo se vea y tenga diferentes recursos de estilo, diferentes recursos narrativos, y que precisamente es lo que vamos a analizar para saber de qué forma, cómo es que los escritores logran desarrollar una obra literaria e ir transmitiendo precisamente este tipo de imágenes, ¿no? De imágenes bastante fuertes, porque pudimos observar en estos fragmentos que leí que parte de esta narración se ubica dentro del pensamiento del personaje Jacinto Chontal, pero también se está convirtiendo en una descripción de lo que está, del espacio a donde está arribando, pero también una descripción de todo eso que él ha vivido, ¿no? Pero vamos a ver cómo desestructuramos este tipo de textos para analizarlo con base en la teoría que hemos revisado previamente y con la que vamos a ver ahora. Vamos a iniciar con las llamadas oraciones complejas. Recuerden que las oraciones simples son aquellas que solamente tienen un sujeto y un predicado, y en donde el núcleo del sujeto es el sustantivo. Puede ser persona, animal o cosa, y que parte de este núcleo del predicado viene a ser el verbo, ¿no? Que es el que va a dar la acción y va a echar a andar lo que se dice o lo que hace el sustantivo. En el caso de las oraciones complejas, son aquellas que se conforman por un enunciado principal, y a este enunciado principal se le suma otra oración, la subordinada. Las oraciones complejas se clasifican se clasifican a partir del tipo de oración subordinada que se le añade, es decir, el tipo de fragmento que se le pega, y a partir de esto va a tener su función específica, ¿no? Puede ser sustantivo, adjetivo o adverbio. La oración principal es independiente, pero la subordinada solamente se ve unida por un nexo. La subordinada va a carecer de sentido si no tiene antes o después una oración principal. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. Mi amiga tiene un perico que platica. Es una frase común, cotidiana, para los que tienen animales. Podemos decir también, mi amigo tiene un perro que es feliz, algo más común todavía. Pero aquí el ejemplo es, mi amiga tiene un perico que platica. Observamos que en esta parte del rojo marrón se encuentra la oración principal, que es
mi amiga tiene un perico. En esta parte del color naranja claro se encuentra la oración subordinada que platica. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos? En este caso, dice, esta oración es congruente respecto al mensaje que comunica, porque en la oración principal se va a entender con o sin la subordinada. En este caso, mi amiga tiene un perico. La idea se comprende fácilmente. Sin embargo, si leo solamente la subordinada que platica, me quedo pensando muchas cosas, ¿no? ¿Qué platica? ¿Quién platica? ¿Por qué platica? Es decir, es incongruente y necesita forzosamente añadirse a una oración principal para que funcione la subordinada. Revisemos estos 3 ejemplos. El sacerdote trajo un crucifijo que lo hicieron en Madrid. Si pensamos cuál es la oración principal, es el sacerdote trajo un crucifijo. Mientras que lo hicieron en Madrid, tiene que ver con la oración subordinada. El músico cantó las mejores canciones que dicen compuso durante su encierro. La oración principal viene a ser precisamente el músico cantó las mejores canciones. Se entiende. Mientras que si solamente leo que dicen compuso durante su encierro, surgen muchas dudas, ¿no? ¿Quién dice qué compuso? ¿Quién compuso? ¿Qué pasaba en ese encierro, no? El camión es muy pequeño que no se podrá cargar todo el material. Oración principal, el camión es muy pequeño. El resto es un agregado que corresponde a la oración subordinada y que justamente se une a la principal a partir de un nexo subordinante, y este nexo subordinante viene a ser, en este caso, un pronombre relativo, que es que. Un crucifijo que lo hicieron las mejores canciones que dicen compuso, es muy pequeño que no se podrá cargar todo el material. La oración subordinada se relaciona con la principal, como se ha indicado, por medio de nexos. Existen 4 tipos de nexos en el que se pueden emplear para generar una oración compleja. Están los pronombres relativos, qué, cuál, quién, cuyo, dónde, cuándo, cuánto, cómo. Los pronombres relativos compuestos, el qué, la qué, los qué, las qué, lo qué. Los pronombres enfáticos, cuándo, cuánto, cómo, dónde, cuál, quién, qué. Y el nexo sí, que es una condicional. Hay que tener en cuenta esto para poder visualizar cómo se construye la oración compleja. ¿Dónde está precisamente esa bisagra lingüística, llamémosle así, que va a facilitar generar un texto más complejo, más nutrido, pero también para saber dónde está esa coyuntura y poder analizarlo, ¿no? Vamos a revisar ahora un ejemplo. Este fragmento forma parte del inicio de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es una obra esencial dentro de la literatura mexicana, y es obviamente forzosa leerla porque es una obra maestra. Vamos a leer el primer párrafo de la obra. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos
les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Es un inicio bastante fuerte, que es el que va a dar pie a todo lo que se desencadena. Esta bella historia en donde el personaje está muerto al momento de ir a buscar a su padre, pero resulta que llega Comala y ahí todos son hijos de Pedro Páramo. Y entonces pareciera ser que está en una especie de purgatorio, un purgatorio terrenal, en donde se van develando diferentes situaciones, y está ubicada en México, obviamente, pero su carácter es tan universal que puede ser cualquier pueblo de Chile, de Perú, de cualquier lugar. En todos lados hay un Comala, una Comala. Pero vamos a analizar parte de este fragmento. Solamente vamos a analizar las 3 primeras oraciones. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esa es la primera oración a la que nos enfrentamos. Si lo analizamos, vemos que la división de la oración es vine a Comala. Esa es la oración principal. Porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Porque, pronombre relativo, me dijeron que, otro pronombre relativo, y nos damos cuenta que esta primera oración tiene una oración principal que viene a Comala y explica qué fue, que es la oración subordinada, pero esta oración subordinada tiene dentro otra oración. Esto semeja, y la escritura es precisamente así. La escritura es como una matrushka. Las matrushkas son estas muñecas rusas que son tipo huevo, y uno las abre y adentro hay otra muñequita, no muy semejante, tipo huevo. Y uno lo abre y sigue apareciendo otra muñequita, cada vez más pequeña, con las mismas características. Y uno lo abre y sigue apareciendo, ¿no? Como pareciera ser que son juguetes infinitos. En el caso de la literatura es así, porque dentro de una oración que tiene su oración principal y tiene su oración subordinada, nos encontramos otra oración que también tiene su parte principal y su parte subordinada. En este caso, me dijeron, es la oración principal, y la subordinada es que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Es importante visualizar esto, irlo desmenuzando poco a poco para saber cuál es la oración principal, y después la oración principal, pero de una oración que está dentro de la misma subordinada. Mi madre me lo dijo, es la segunda oración. Aquí observamos que aparece y el autor hace uso de lo que se denomina la economía del lenguaje, es decir, que omite ciertos elementos que ya se mencionaron previamente y que no es necesario volver a comentar. En el caso de que se hubiera visto en la necesidad de escribirlo nuevamente, hubiera puesto: mi madre me dijo que viniera a Comala a ver a un tal Pedro Páramo. Pero no era necesario. Y simplemente lo compacta con mi madre me lo dijo. El me, que es un pronombre personal que refiere a mí, bueno, al personaje de la obra, y lo, que es un pronombre que desempeña la función del complemento directo. De esta forma, vemos que hay una omisión del predicado y la oración no funciona como oración compleja, pero sí manifiesta una especie de economía, ¿no? Economía del lenguaje. En el caso de la tercera oración, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera, observamos que la oración principal es: y yo le prometí
que en este caso el le desempeña la función de objeto directo, porque yo le prometí a ella que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Aquí nos damos cuenta que la oración subordinada consta de dos nexos. ¿Qué y cuánto? Pronombres relativos. Si hacemos otro análisis dentro de esta misma oración, podríamos colocar yo vendría a verlo en cuanto ella muriera. Y de nueva cuenta, ¿no? Vuelve a surgir esta especie de matrushka literaria. Sin embargo, las oraciones complejas tienen diferentes clases de subordinación y dependerá de estas cómo se van manejando, cómo las podemos aplicar. Estas oraciones desempeñan funciones de sustantivo, son las subordinadas sustantivas, y se dividen en diferentes. La primera es subordinadas sustantivas de sujeto. En este caso la subordinada es el sujeto de la oración. Observemos el ejemplo. Quien canta, su mal espanta. Quien canta, su mal espanta. Si hacemos una conversión de la oración, lo correcto será su mal espanta quien canta. Pero en este caso vemos que su mal espanta aparece como subordinada. Sin embargo, es el sujeto. Esto aparece usualmente en los dichos, en los refranes, incluso en las fábulas en la parte final. Tienen este tipo de construcciones de subordinadas sustantivas de sujeto. Las subordinadas sustantivas de complemento directo refiere a la subordinada que cumple la función de un complemento directo. Por lo tanto, el verbo de la principal debe ser transitivo. El ejemplo es, ya veo que no es posible. ¿Qué es lo que ve? Podemos preguntarnos y vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Subordinadas sustantivas de complemento indirecto son aquellas que cumplen la función de un complemento indirecto y que responde al quién. Compartiré mi premio con quien me ayude. En este caso, si yo solamente digo compartiré mi premio, nos quedamos con la oración principal y la subordinada es con quien me ayude. Las subordinadas sustantivas de complemento agente, la función de la subordinada es la de un agente, por lo tanto la oración deberá encontrarse en voz pasiva. Recuerden que vimos la voz pasiva al momento de revisar los verbos. Entonces aquí hacemos esta vinculación entre la estructura de la parte verbal y cómo afecta a una subordinada. Entonces revisen sus apuntes referidos a la voz pasiva para vincular este conocimiento de las subordinadas en el caso del complemento agente. También existen las subordinadas adjetivas. Estas tienen la función de ser un adjetivo, es decir, dan una cualidad, refieren una cualidad a la oración principal y específicamente afectan al sujeto. Vamos a revisar aquí este ejemplo. Dice, el niño que tiene cabello rubio es estadounidense. Observamos que aquí la oración subordinada aparece justamente entre el sustantivo, y el verbo. Recuerden que jamás se debe de colocar una coma entre sujeto y verbo, pero como les indiqué en su momento,
En este caso, observemos que hay dos comas. Estas dos comas están indicando que se está haciendo una pausa. Es una oración subordinada que está calificando, que me está diciendo algo del sujeto que antecede. Para comprobar que se trata de una subordinada adjetiva, hay que comprobar a quién refiere o qué está modificando. En este caso el sujeto es niño. Y nos está diciendo una cualidad, ¿no? Tiene cabello rubio. Que tiene cabello rubio, el cual podemos sustituir por el cual tiene cabello rubio. Sin embargo, observemos que si el autor hubiera optado, hubiera preferido por colocar rubio, la oración quedaría como el niño rubio es estadounidense, lo cual cambia totalmente la idea, y también cambia dependiendo del contexto, pero cambia la idea porque no es lo mismo decir el niño rubio es estadounidense a el niño que tiene el cabello rubio es estadounidense. Cambia totalmente, ¿no? Si eliminamos la oración subordinada, quedaría el niño es estadounidense y no se estaría dando alguna característica física del infante. Entonces observemos aquí que la oración subordinada, en este caso, en el caso de las subordinadas adjetivas, se apoya de los signos de puntuación. Existen también las subordinadas adverbiales, que desempeñan la función de un adverbio. Esto quiere decir que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio incluso, y cumplen la función de ser un complemento circunstancial. El ejemplo es: llegó con la noticia cuando menos la esperaba, y observamos que la oración principal es llegó con la noticia, y la oración subordinada adverbial, que indica tiempo, cuando menos la esperaba. En este caso, recuerden que hay diversos tipos de adverbio, de modo, de tiempo, hay otros más. Y que precisamente existirán subordinadas adverbiales dependiendo del tipo de adverbio que se esté utilizando, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con esto, visualizar cuáles son esos adverbios y aplicarlos o analizarlos, visualizarlos dentro del análisis, ¿no? Ahora, para comprobar que se trata de una subordinada adverbial, debemos identificar que la subordinada cumple la función de un complemento circunstancial, o bien que se puede sustituir por un adverbio. Hasta este punto hemos llegado a la parte final de lo que son las oraciones complejas. Sin embargo, como las matrushkas que uno abre una y sale otra, y uno la abre y sale otra, encontramos que así como existen las oraciones simples, existen las oraciones complejas, que tiene que ver con una oración principal y una oración subordinada. También dentro de la literatura y dentro de esta escritura de un párrafo, encontramos también ideas principales e ideas secundarias. Es decir, que podemos encontrar un reflejo desde la parte más analítica y más fragmentada de un enunciado, y poderla verla y observarla dentro de un párrafo, ¿no? De una forma más en grande. Vamos a revisar esto de ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son aquellas que expresan la información básica de un tema, expresan de qué se habla, y las ideas secundarias, por otro lado, indican los detalles o aspectos que derivan de una idea principal.
Estas ideas se amplían, demuestran o ejemplifican información relacionada con aquello de lo que se habla. Si pensamos en el fragmento de Pedro Páramo, la idea principal de ese primer párrafo, porque cada párrafo tiene una idea principal, la idea de ese primer párrafo es que el personaje dice: vine a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo. Esa es la idea, ¿no? Todo lo que nos dice después de que su mamá se lo repitió y repitió, que fuera a ver lo que se llamaba de este modo y también de este modo, y que él dice que le dijo que sí hasta que ya sus manos ya había muerto su madre. Eso es la oración secundaria. ¿Cuáles son entonces y cómo visualizar las ideas principales? Estas también tienen características. Las ideas principales representan el núcleo del texto, es decir, que de la misma forma que una oración principal tiene su idea completa, la idea principal también representa el núcleo del texto, representa el núcleo del párrafo, y sin este no se puede entender. Aunado de que son independientes al resto de las ideas, las demás solamente lo complementan, pero este es el verdadero punto esencial del mensaje que se quiere dar en una oración, en un párrafo. En el caso de las características secundarias, de las ideas secundarias, estas giran en torno a la idea central, tienen la función de explicar, tienen la función de ampliar información y por sí solas carecen de sentido. En el caso de Juan Rulfo, si omitimos la primera línea, no se entendería qué es lo que el personaje le dijo que sí, que lo haría. No se entendería quién va a buscar, porque en la primera línea es cuando dice que fue a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo, ¿no? Sin esa línea, el resto no se entiende, ¿no? Aquí habrá que considerar lo siguiente. Una idea principal puede aparecer al inicio, en medio o al final de un párrafo. Esto es importante de conocer porque de lo contrario podríamos pensar que toda oración, toda idea principal aparece al inicio, como en el caso de Pedro Páramo, pero no es así. Y todo dependerá del estilo que tenga el narrador y del objetivo que esté buscando, ¿no? Entonces, en este caso, hay que tener cuidado con esto cuando se pregunte cuál es la idea principal de ese párrafo. Hay que preguntarse, ¿qué me está diciendo este párrafo? Ahí en automático nos vamos a enfrentar al tema principal, a la idea principal. Y para cerciorarnos de que no lo estamos confundiendo con la idea o alguna idea secundaria, hay que preguntarnos cómo me lo está diciendo, y de esta forma vamos a encontrar todas esas herramientas que utiliza el narrador para embellecer la idea que nos quiere comunicar. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Lo tomo de un artículo que se titula Trastornos de ansiedad, la marca del miedo, de Eduardo Tomás Telles, y lo publicaron en la revista de divulgación científica Cómo ves, de la UNAM, que es una revista muy buena, sumamente completa. Entonces, procuren revisarla. El fragmento dice: sentirse atemorizado o aterrado es perfectamente normal en ciertas situaciones, como cuando nuestra vida está en riesgo. Pero si no hay una amenaza que lo justifique, podríamos tener un trastorno emocional
que es necesario entender. ¿Cuál es la idea principal? En este caso el fragmento es pequeño y la idea principal es: sentirse atemorizado es perfectamente normal en ciertas situaciones, como cuando nuestra vida está en riesgo. La idea secundaria es: pero si no hay una amenaza que lo justifique, podríamos tener un trastorno emocional que es necesario entender. Si yo pienso que la idea principal o la idea central es: pero si no hay una amenaza que lo justifique, hay en automático salta a la vista que carecemos de un elemento que justamente nutra o explique de lo que estoy hablando, ¿no? Pero si no hay una amenaza que lo justifique, podríamos tener un trastorno emocional que es necesario atender. No se comprende. Es lo mismo que una oración compleja. Si no tiene la oración principal, la subordinada no se entiende. En este caso, si la idea central no aparece, el resto no se va a entender. Y recuerden que la escritura es algo puntual, y solamente lo que es puntual es lo que significa que sea la idea central. Lo demás es un adorno. Revisemos el otro ejemplo. La ansiedad se produce ante la interacción social y situaciones que implican la posibilidad de ser examinado. Quien la sufre siente que puede ser reprobado, rechazado, avergonzado o humillado por los demás. La idea central es: la ansiedad se produce ante la interacción social y situaciones que implican la posibilidad de ser examinado. Y la idea secundaria es: la ansiedad se produce quien sufre siente que puede ser reprobado, rechazado, avergonzado o humillado por los demás. Esa es la idea secundaria. Hasta aquí llegamos en lo referente a lo que es las ideas, las oraciones complejas, ideas principales e ideas secundarias.